Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en el marco de los 30 años del programa de reparación y atención integral de salud. Y hoy, el día de hoy nos encontramos con un gran equipo, nos encontramos con equipos pertenecientes al Servicio de Salud de Viña del Mar. Quisiera saludarlos y darle la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Ansiosos como... Hola, todos bien. Excelente. Bueno, el día de hoy nos encontramos con una gran cantidad de profesionales del programa de reparación y atención integral y estamos muy contentos de darle la bienvenida a este espacio de conversación y sobre todo de estar conociendo y estar involucrándonos con este espacio que conmemora los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. Entonces, para comenzar este diálogo, me gustaría preguntarles, ¿cierto?, en torno a un poquito acerca de la historia del programa, cómo este comienza a desarrollarse, a instalarse en el territorio, en el servicio de salud, o qué actores participaron para que esto fuese posible y cómo ha sido el tránsito desde ese momento hasta el día de hoy. Felipe, hola, buenos días. Mi nombre es Julia Araya Rofas. Yo soy coordinadora del programa de reparación integral a víctimas de violencia política en dictadura, PRAVIS, en el Servicio de Salud Villa del Mar Quillot. Ya, bueno, como tú ya un poco lo mencionaste, este programa tiene una composición bastante grande, distinta a lo que son la mayoría de los programas en el país. Somos 6 equipos, en realidad 4 completos y 2 medios equipos. Tiene una dispersión geográfica que abarca una realidad citadina, urbana y también rural, ¿ya? Por lo tanto, la composición de la población que atendemos tiene esos factores, esos elementos. Asimismo ocurrió, digamos, con respecto a lo que fue la represión, ya tiene el mismo foco, la misma explicación. En relación a lo que fue la instalación del programa en PRAVIS SSBQ, en nuestra región, en nuestra jurisdicción, te podría contar que formalmente el programa se instala en el año 2006, ¿ya? Previo a eso, 2004-2005, las acreditaciones se efectuaban o las realizaban las colegas de la atención primaria. Ya no había un foco conductor con respecto a eso, simplemente las personas acudían a consultar y las acreditaban. Ya, yo creo que por lo que yo he sabido, y un poco en conversaciones con las agrupaciones de usuarios, lo que ellos me comentan es que cuando ellos supieron de la instalación del programa en el año 92 a nivel nacional, ellos acudieron a las unidades de servicio, entonces periodo, esa brecha que ocurre, y la verdad es que en principio no tenían respuesta, no sabían, no se había instalado ni siquiera un acercamiento a cómo podría ser este programa. Entonces, como te explicaba, 2004-2005, la población empezó a ser inscrita en esas unidades de APS. El 2006 ya formalmente se instala. Ya en ese momento estaba como directora la doctora Verónica Loyola, ¿ya? Y el programa se instala primero en distintas dependencias de las unidades de la dirección. Ya pasó a cargo, pero nunca fue programa propiamente tal, fue como una unidad. Posteriormente, en el año 2006, cuando ya se instala, este programa queda en dependencia de la Unidad de Participación Social y Atención Usuario, Trato Usuario, a cargo de la psicóloga Alessandra Coraí, ¿ya? Ella estuvo ahí, entiendo, hasta el año 2015, 2008, por ahí. Luego llega otra psicóloga, la señora Brígida Contardo. Te estoy contando esto porque yo esto lo anoté, no tengo yo la vivencia de ese momento. Y ella se hace cargo del programa y creo que ahí el programa se empieza a formalizar, se instalan los equipos clínicos, se parte con un equipo en Viña, el Hospital Gustavo Frique, se instala una colega que atendía Frique y atendía Quilpué, también el hospital de Quilpué, y una psicóloga, Marcela, no me acuerdo el apellido, pero que ella fue digamos, una de las gestadoras del programa acá en la zona. Hoy día ella trabaja en IMDH. Se me olvidó el nombre, si alguien me ayudó después, Marcela Cerda. Marcela Cerda, exactamente, ella. Exacto. Ella atendía Quilpué y el geriátrico, ella trabajaba en el geriátrico.
Entonces esa fue como la forma incipiente que el programa se empieza a instalar. También había una dupla trabajando en el hospital de Quillota, y los colegas además atendían la ligua, tenían horas y asistían más que nada a acreditación, porque no había como una atención, digamos, de seguimiento, de acompañamiento todavía. En el año 2014 llegó al programa, ya en ese momento en el servicio de salud empieza a cumplir funciones como director el doctor Francisco Acevedo, ¿ya? Yo creo, para mí, desde mi perspectiva, creo que fue la mejor, o sea, fue la mejor época en que el programa se podría empezar a consolidar y avanzar, porque de la mano de él nosotros logramos, y con la comprensión, la empatía que él tenía con el programa, la sensibilidad, logramos que el programa fuera creciendo e instalamos los equipos completos, podríamos decir, en los 4 hospitales más importantes de nuestra jurisdicción, y avanzamos hacia a los hospitales de menor resolutividad, como geriatría, que tiene una especialidad bien concreta en atención a adultos mayores, y en Quintero. En este momento el programa tiene 4 equipos completos, como te decía, en Villa del Mar, en el Hospital Gustavo Frique, Hospital Quillota, Hospital La Ligua, Hospital Quilpué, y medios equipos en el Hospital Geriátrico y en Quintero. Esa es la realidad hoy día, pero mira, junto con eso, en esa lógica de seguimiento y avanzar con respecto a la necesidad que teníamos de atender a nuestra población, de captarlo, de hacer masivo la difusión del programa, que los usuarios supieran y accedieran a tener lo que son sus derechos, en el fondo, que les cabe como personas violentadas por el Estado, ¿verdad? Se empiezan a instalar en esta lucha o en esta conversación continua con los dirigentes, se empieza también a verificar lo que son las necesidades sentidas de ellos. Y una de las cosas que yo percibí fuertemente al principio fue, primero, que el programa se acercara a las necesidades de ellos, se acercara también geográficamente, que pudiéramos tener nosotros, contar equipos con las especialidades que ellos necesitaban en las unidades donde ellos vivían, en las comunas donde ellos vivían. Y ahí generamos como la instalación, bueno, también en el plano de lo que son las necesidades, la instalación del módulo dental, que se empieza a profundizar, se empieza a especializar y empieza a, digamos, afinar su puntería con respecto a lo que es la necesidad que tenía la población, principalmente los usuarios VALEX, víctima directa, que tenían muchas dificultades con la dentadura, ya, producto de la tortura, muchos de ellos tenían piezas sueltas y habían perdido muchas piezas dentales también, y era como un anhelo, un deseo, que logramos concretizar, yo diría, de la mano de este director, que fue, de verdad, un gran apoyo para el programa en ese tiempo. Junto con eso se emanó un oficio que también es importante, porque yo ahora en reuniones que tengo con directores todavía hago alusión a eso, un oficio que él emanó desde la dirección, donde él explicaba y le pedía a los directores de los hospitales que generaran cupos y una atención medianamente prioritaria con la demanda que tenían nuestros usuarios. Es complejo porque efectivamente lo que los usuarios más reclaman es que quieren ser prioritarios en la atención, y eso objetivamente nosotros sabemos que en el sistema eso no es así. Por lo tanto, este oficio a nosotros nos vino a dar como una ayudita, podríamos decir, en esta lucha de gestión por buscar la demanda de atención que nuestra población necesita, quiere y merece. Eso es con respecto a lo que ha sido la instalación del programa en el servicio. Con respecto a lo que es la historia misma de la población que atendemos, podríamos informar en base a lo que son las narrativas y relatos de nuestro usuario y de las conversaciones con los dirigentes también, que en el periodo previo al golpe militar, la vida de los habitantes de la región de Valparaíso en su conjunto transitaba en su mayoría con un alto nivel de participación. Había mucha efervescencia por la participación. La región contaba con mucha empresa, mucha industria, era rica en eso. Habían cordones industriales donde se formaron sindicatos, en la zona del Salto, 15 Norte aquí en Viña, en Quilpué, la KPD de Comural, para Quillota también, Cervezas Unidas en Limache, en fin, un montón de empresas, industrias, y al alero de eso se conformaron lo que eran los sindicatos, que tenían un fuerte componente obrero, yo diría.
la opción política del momento, al alero de la Unidad Popular que lideraba el presidente Salvador Allende, era optar hacia lo que era el poder popular. Eso es claramente lo que los movilizaba, los movía. Y junto con eso se generó como un incremento masivo de militancia en los partidos de la Unidad Popular. Las familias completas militaban, o sea, era como una realidad de la región. Nosotros estamos al lado de Valparaíso, había como una cosa conjunta, no se dividía. En ese tiempo no había una división entre Valparaíso, Viña, Quilpué, como que las unidades de participación, tanto a nivel sindical como estudiantil, comunitaria, que eran relevantes, eran una. Entonces, yo en ese tiempo tenía entre 13 y 14 años, yo me acuerdo de las grandes movilizaciones. Para mí era impensado que viniera a pasar algo que fuera en contra de lo que la masa pedía en ese momento. En esa instancia participaban nuestros dirigentes. Yo me he encontrado con relatos, muchos de ellos son dirigentes de esas unidades, sobrevivientes que pasaron después por la represión, y hoy día nos cuentan sus experiencias siendo dirigentes de esa entidad. Posteriormente a eso viene el golpe militar, que por supuesto, como todos ya sabemos, quiebra esta vida democrática, quiebra esta ansia de participación, y la gente se queda sumida en su propio domicilio, sin conexión, porque también sabemos que el golpe militar parte en Valparaíso, parte en Viña, ¿ya? Parte en Valparaíso, la Marina sitia a los cerros, sitia, no deja conexión, no permite que la gente baje de los cerros hacia el centro. En todos los lugares habían unidades militares donde no te permitían el tránsito, y luego se instala fuertemente lo que es el toque de queda, que aparte de estar sitiados en su comunidad, luego quedan sitiados en su domicilio. Esto genera horror, genera por supuesto todo lo que ya sabemos y cuentan nuestros usuarios, de que la primera gran necesidad de ellos fue conectarse, ¿ya? Surgen los primeros sitios de prisión política y tortura. Aquí se levantan inmediatamente los barcos, se conoce el barco Lebu, el barco Esmeralda, ¿ya? El barco Lebu, hay digamos relatos de Cruz Roja que habla que llegó a tener 400 personas detenidas ahí en sus bodegas, con hacinamiento imposible. O sea, ahí había mujeres, niños, adultos mayores, hacinados, pasaban semanas ahí. Luego eran trasladados a campos de concentración. Aquí se instalaron los campos de concentración en Pochocuncaví, en Ritoque, ¿verdad? Se me escapan algunos ahí, y luego de eso eran pasados a las cárceles, la cárcel pública de hombres acá en Valparaíso, y para las mujeres el Buen Pastor. El Silva Palma es un referente también de mucha prisión política y tortura. Pero luego, al alero de eso, también surgen las organizaciones de familiares que buscaban a las madres principalmente, que buscaban a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus cónyuges. Se levanta inmediatamente una organización en que las mujeres se empiezan a buscar y a encontrar. Y hay historias que relatan que se encontraban en la Plaza Victoria, donde de repente tenían como puntos de encuentro y entre ellos se traspasaban información, donde decían, mira, en tal parte que te tenían, en tal parte no hay, me dijeron aquí, me dijeron esto, y eso es como lo básico que empieza como a constituirse la Comisión de Derechos Humanos en Viña y en Valparaíso. Eso empezó inmediatamente a ser necesario, pero también apoyó mucho en esa búsqueda, en esa historia, las ONG que participaban en ese momento, al alero de la iglesia cristiana. Estaba el FASIC, ¿verdad? Estaba Propaz, que fue el primero que se levantó como de apoyo, y también el FASIC, el Propaz y el CODEPU, ya que de lo que me acuerdo. Principalmente el apoyo de ella era de compañía, de acompañamiento, incluso en algunos casos, en base a las personas que iban saliendo a libertad, buscaban relatos y permitían a las familiares decirle, mire, su hijo está en tal parte, su hija está acá, ¿me entiende? Era como esa la conexión, lo único que había, y cómo se empieza a levantar la respuesta, yo diría, de apoyo para las víctimas que en ese momento vivieron tan cruelmente la dictadura acá en Viña. Bueno, lo que ocurrió con eso, las familias, algunos fueron encontrando seres queridos a su familia. Desgraciadamente todavía hay muchas que no los encuentran, y muchas de las madres ya se murieron, se fueron sin encontrar a sus hijos. Ok,
Es muy interesante, Julita, toda la transición que haces desde la instalación del programa y sobre todo la idiosincrasia de la zona. Claramente estamos frente a un programa que mira el proceso histórico territorial y eso habla de lo que tú estabas diciendo, cómo ocurrió el hecho de la dictadura y cómo golpea tan fuertemente ese territorio, que claramente eso se traduce en procesos de salud y enfermedad de nuestros usuarios. Ahora, queriendo conocer un poco la relación de ustedes como profesionales y sobre todo el estar conviviendo directamente con estas historias, quiero conocer un poquito acerca de eso. ¿Qué me podrían contar? ¿Qué les pasa a ustedes como profesionales que conversan directamente con la política de reparación en salud? Hola, muy buenos días. Hola Felipe, hola a todos. Bueno, mi nombre es Karina Núñez. Yo soy la administrativa del programa PRICE, la acá de Viña del Mar. Bueno, yo tengo un tiempo largo acá en el programa, alrededor de 11 años, 11, 12 años acá en el equipo de Viña del Mar, donde he tenido que ver los cambios, digamos, de este equipo, el cual desde el 2009 que yo ingresé, he podido ver estos cambios y además el equipo que ha crecido bastante, como lo mencionó nuestra coordinadora. Acá en Viña del Mar nosotros trabajamos con somos 4 funcionarias, 3 profesionales, medicina en general, psicóloga, trabajadora social, con respecto al tema del ingreso al equipo. Como profesionales le hacemos el acompañamiento del ingreso. Bueno, en mi experiencia personal, para mí ha sido una experiencia de aprendizaje y crecimiento en realidad. De acuerdo a todo el tiempo que llevo, he crecido también junto al programa acá Viña del Mar. También es una súper gratificante, digamos, poder trabajar con usuarios de PRICE, ya que he podido conocer su historia, su experiencia, y el hecho de poder conocerlos a ellos me ha servido para poder conocer esta realidad histórica, que en general no es algo que todos podamos conocer desde siempre, ya es algo que no todo el mundo maneja en realidad. Entonces, poder compartir también a la comunidad nuestras experiencias como profesionales también ha sido una gran experiencia. También la sensibilización que va acompañado de este trabajo, no solo con los usuarios de manera individual, sino también con las agrupaciones, las asociaciones de usuarios, con los cuales también tenemos el agrado de trabajar, de poder apoyar el trabajo que ellos también puedan realizar. Sabemos que nosotros trabajamos con esta, que en realidad es una labor bien compleja, ya que, como lo mencionaba anteriormente, no es algo que todo el mundo maneje. También nos hemos enfrentado a muchas cosas dentro de los establecimientos, lo cual es en la actualidad podemos trabajar muy bien con funcionarios de diferentes unidades, tanto desde atención primaria a atención secundaria además, con derivaciones, con la atención asistida, digamos, que nosotros podemos brindarle a nuestros usuarios. Es súper fortalecedor en realidad conocer estas historias. En realidad en mi experiencia no es algo que yo conocía desde chica, no, yo aquí lo conocí, aquí pude conocer la historia, he crecido con eso, y para mí, además que tengo el agrado de poder comunicar esta experiencia a otras personas, a otros jóvenes en realidad, para mí ha sido súper importante el hecho de poder trabajar acá.
obviamente nos enfrentamos a muchas situaciones en las cuales nos genera a lo mejor un poco de frustración, un poco a muchas situaciones de nuestros usuarios, en lo cual a lo mejor podríamos hacer muchas más cosas, pero en general con lo que nosotros podemos hacer en la actualidad, lo hemos podido realizar con mucha satisfacción, más que nada por el tema del apoyo general que les podemos brindar. En realidad el aporte a todo lo que es la reparación integral que nosotros podamos brindar, a nosotros nos genera esta gratificación, digamos, de esta historia que en realidad es parte de nosotros. Muchas gracias, Karina, por tu aporte, por sincerarte también con nosotros en este espacio. Y me gustaría preguntarle algo a Solange Núñez, que está con nosotros acompañándonos acá, que logro entender que también conoce gran parte de la historia, ¿cierto?, del programa, y me gustaría complementarte un poquito o preguntarte acerca de eso y sobre todo lo que pasa contigo como profesional en torno a esta materia. Hola Felipe, hola a todos, a todas. Bueno, comentarte Felipe que en realidad yo soy una profesional más o menos reciente en el equipo. Yo soy psicóloga de profesión, cumplí este año 3 años acá en el equipo. Y a lo que me gustaría como referir y comentar en el fondo como para poder en el fondo dar cuenta del trabajo que nosotros estamos haciendo, tiene que ver con una labor bien específica que nos corresponde, que tiene que ver con los informes de daño, ¿ya? Desde que yo ingresé al programa, eso como te decía hace 3 años atrás, las solicitudes de los informes de daño ha tenido una explosión y ha ido de manera acrecentándose en todos nuestros equipos, que como ya lo explicó Julia, comprendemos varios territorios. Y desde ahí nosotros, si bien la primera solicitud que aparece a propósito de los informes de daño tiene que ver con dar respuesta a un ámbito, a un eje de lo judicial, de la búsqueda en el fondo de reparación y justicia a partir de un pronunciamiento a nivel judicial, nosotros como equipo en particular hemos intencionado también darle otra mirada respecto de lo que implica la elaboración de un informe de daño. Y ahí aparece como eje importante, como una forma de reparación, mirar el informe de daño como una forma de dar testimonio. Un testimonio que se configura en un elemento importante a nivel individual, también a nivel familiar y a nivel social, como una forma de dejar escrito lo que es una memoria en el fondo pública. Nosotros tenemos un ritual incluso de entrega del informe de daño a los usuarios, donde se les hace entrega física a ellos del documento, se comparte con ellos el documento que se elaboró, y en donde el acompañamiento en el fondo que se va haciendo para la elaboración de ese informe, siento yo, nosotros como profesionales tenemos un rol importante como testigos de ese relato que se va configurando, y ahí a mí me gusta hacer la imagen, como pensándolo así como metafóricamente, como esta imagen de nosotros configurarnos en unos arqueólogos respecto de la construcción de ese relato, donde tenemos que ir cuidadosamente, tal y como lo hacen los arqueólogos en la búsqueda de osamenta, con un pincel donde delicadamente van en el fondo tratando de descubrir lo que está ahí oculto. Asimismo nosotros como psicólogos, creo yo, lo hacemos con los relatos que vamos construyendo con los usuarios. Y eso implica que a veces nos demoramos muchas sesiones en la elaboración del informe de daño. Y el acompañamiento que yo siempre hago con los usuarios es decirles, bueno, nos vamos a demorarnos con lo que nos tengamos que demorar, porque parte de la finalidad también del informe de daño es recopilar este testimonio, que el usuario logre apropiarse de ese testimonio, porque cuando los hechos ocurrieron, cuando los eventos represivos ocurrieron, era otro el que tenía el poder y quien estaba en el fondo generando las acciones represivas. Entonces, cuando hacemos esta reconstrucción, con esta labor que yo lo ejemplifico como el ser un arqueólogo, vamos cuidadosamente reconstruyendo ese testimonio, ese relato, y el usuario va apropiándose en el fondo de ese relato y va apropiándose de la experiencia vivida. Ya no desde la posición en el fondo de víctima, sino que desde la posición de sobreviviente, que atestigua lo que le ocurrió, y además también ahí aparece como este deber de memoria para atestiguar los eventos ocurridos para aquellos que ya no están acá presentes, que ese es un elemento también central.
Entonces quería eso en el fondo compartir con ustedes, que en el fondo la búsqueda de verdad a través en el fondo de la justicia no solo pasa por el tema de elaborar un informe hacia los tribunales, sino que principalmente en hacer este acompañamiento para que los usuarios puedan atestiguar lo que ocurrió, apoderarse de ese testimonio y mantenerlo vivo también para quienes que ya no están o los que no estarán en el futuro y mantenerlo en el fondo para las otras generaciones. Muchas gracias, Solange, por tu experiencia. Bueno, también logro entender que hay varios equipos acá, ¿cierto? De varias localidades, La Ligua, Quillota no pudo estar, pero también hay gente de Viña del Mar. Me gustaría preguntarles a ustedes qué pasa con el territorio, ¿cierto? Y con la experiencia que tienen ustedes desde ese lugar con los usuarios. Yo me llamo Bárbara Valencia y soy trabajadora social. Estoy en la diferencia como con el resto de mis compañeros y compañeras. Yo estoy en 2 hospitales. ¿Ya? Estoy en el hospital de Quilpué y en el hospital geriátrico Paz de la Tarde. ¿Ya? Desde ahí el territorio es bien distinto de un lugar a otro, si bien en la misma provincia. En Quilpué el perfil es más conocido, por decirlo así, ¿ya? En cambio acá en Limache es un perfil más rural, con desconocimiento un poco de cómo funciona el país. Siento que ahí nos queda como una brecha importante que tiene que ver con el tema más comunitario, ¿ya? Si bien yo tengo entendido, porque yo no llevo tanto, yo creo que soy la más, la más como nueva en este equipo del servicio, de los que estamos acá. Es un desafío pendiente. Yo sé que lo han intentado, que han habido harto avance y la señora Julia, nuestra coordinadora, nos ha comentado así como de estrategias que se han utilizado, pero sin embargo yo creo que también uno como profesional, como parte del equipo, uno también tiene que generar este tema de objetivos, ¿ya? O desafíos. ¿Ya? Y un desafío que a nivel territorial colocamos es esto de sensibilizar a la comunidad con el tema PRAIS, de poder realizar acreditaciones que nos están haciendo, porque también es algo bien particular acá, que este último tiempo hemos tenido que realizar hartos como traslados de gente de Santiago que ha decidido venirse a esta zona, Limache, Olmué, generalmente obviamente gente de la tercera edad que decide como pasar este tiempo más tranquilo, como con menos movimiento, ¿ya? Así que como en términos territoriales, creo que este es el sector más rural que tenemos como país del servicio, y es bien interesante, ¿ya? Es interesante como de mirar, de observar, y insisto con lo mismo, que nos queda un desafío que es bien importante, que tiene que ver con esto, como con el trabajo con las comunidades, con las organizaciones, con el territorio, como instalar el tema más allá como del precio de los derechos humanos. Ya eso como que puedo yo aportar como del término territorial que estamos acá en este sector. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, yo estoy en el programa desde el año 2014, entonces como 7 años más o menos, por ahí va la cosa. Y claro, y estoy en la Ligua desde entonces, trabajando allí. La Ligua es Petorca, Chincol, los lugares donde nosotros trabajamos. Y es interesante porque si lo miramos geográficamente, estos lugares están más cerca de Argentina que de Viña. Entonces, siempre son sectores que han estado extremadamente aislados, ¿no? Y eso fue muy fuerte para la época de la represión, ¿no? Porque no solamente estaban aislados, era muy difícil llegar allí, y complotó además el poder de los grupos económicos que había allí, los mineras, las grandes minas, los fondos que habían allí, ¿ah? La ignorancia de las fuerzas policiales. Todo eso complotó para crear un ambiente bastante terrible para las personas que fueron perseguidas allí. Entonces, ese es el material humano con el cual nosotros trabajamos en la Ligua. Ese aislamiento. Ahora, personalmente, a mí me ha tocado con mucha fuerza todo esto, porque
bueno, tengo pocos años trabajando para el Price, pero tengo un montón de años trabajando para personas que estaban ligadas a todo esto. En el año 73, un poco antes del golpe de Estado, yo viajé a la Ligua, yo estuve en la Ligua, estuve en Petorca, estuve en Chincolco, como estudiante universitario en esa época, trabajando con, porque en esa época era muy importante, allí había un tremendo valor, todo el mundo hablaba de los pirquineros, de los campesinos de Petorca. Entonces, y allí conocía mucha gente que hoy, como funcionario Price, los he reencontrado. Entonces, ha sido una experiencia extraordinaria reencontrar esos compañeros que en esa época eran jovencitos. Yo también era muy joven. Y verlos nuevamente, muchos de ellos, ver a sus hijos, ha sido una experiencia extraordinaria, e incluso he entrevistado a algunos de esos nietos. Entonces, se ha producido un reencuentro en muchos aspectos, no conmigo, sino con el Price, finalmente, con estos grupos de personas que trabajan hoy día en derechos humanos. Eso ha sido muy fuerte. Una de las cosas que tal vez más me impacta es que actualmente puedo ver que ese entusiasmo que tenían esos jóvenes de la época, esa fuerza, el querer cambiar las cosas, el sueño de cambiar las cosas por una situación económica, una situación social mejor, sigue hoy día intacto. Sigue intacto. Entonces, me encuentro con fulano de tal que es tan viejo como yo y está ahí el tipo trabajando idénticamente como lo hacía en esos años. Y está apoyado por los hijos, e incluso aparecen hoy día nietos organizando cosas. Entonces, y eso me da a mí una tremenda fuerza y una esperanza, y creo que el Price, esta organización de derechos humanos, finalmente, ha aportado algo que es súper importante. Creo que ha aportado un espacio. Ha aportado un espacio en que las personas que vivieron la represión se sienten parte de este espacio. Y esto es profundamente reparador. Es decir, son personas que dicen, está el Price, están estos funcionarios que se la juegan por los derechos humanos. Entonces han encontrado un espacio donde ellos se sienten parte. Y al sentirse parte de un grupo, de una comunidad que los contacta con Valparaíso, con Viña, con Santiago, es profundamente reparador. Eso es para mí lo más importante que me ha entregado el programa. Eso sería todo. Hay mucho más que se podría hablar, claro, pero creo que es lo básico. Muchas gracias, don Carlos, por su experiencia y por transmitir ese sentir de la localidad y con su experiencia. Sandra, hola. Bueno, te cuento. Hola Felipe, hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Sandra Espinosa, yo soy cirujano dentista, soy especialista en rehabilitación oral, trabajo en Viña del Mar y este año cumplí 10 años en el programa. En mayo estuve de aniversario, de cumpleaños. Yo llegué luego de un concurso público que surge como una necesidad de reparación generada por los usuarios en el año 2010. Ya el concurso se demoró harto en resolverse, no sé, yo llamaba todos los meses, pero bueno, hasta que lo gané y empecé en mayo, como les contaba. Al principio el cargo era para atención primaria, pero yo ese año terminé mi especialidad. Y mi especialidad en rehabilitación oral tiene que ver con rehabilitar, entonces el sistema es más completo, no solo las caries, lo que se hace en atención primaria, sino que, y yo me di cuenta que había una necesidad en los usuarios que podían quedar de alta pero sin dientes, porque les faltaban dientes. Y esa era mi especialidad. Entonces lo primero que hice fue un trabajo de investigación para ver qué necesidad tenían los usuarios de tratamientos de especialidad. Y pude generar un proyecto y empezamos a hacer prótesis en el año 2013 aproximadamente.
¿ya? Y así pudimos otorgar en el futuro, digamos, de manera relativamente fluida, atención secundaria. Y eso es realmente devolver sonrisas en paralelo a la salud oral, ¿ya? La experiencia para mí en el programa ha sido bastante intensa. A veces es súper esperanzadora y otras veces es muy frustrante. Rescato que para mí yo creo que es la experiencia más humana que un servidor público puede vivir, ¿ya? Facilitar que el dolor tenga un grado de reparación y poder aportar alegría, seguridad y autoestima, en mi caso, en una relación que yo genero con ellos, en un espacio de confianza, una relación cercana, que yo creo que es casi familiar. Es recíproca con mis usuarios y yo. Es un vínculo súper exquisito. Perdón, me quiebro. Es una anécdota. Como una anécdota, por ejemplo, yo tuve mi segunda hija en el programa y hoy día los usuarios llegan, mi hija ya tiene 9 años, y me preguntan cómo está, y se acuerdan de haberme visto guatona, y todo. O sea, son como parte de mi familia en el fondo, ¿ya? Yo todos los días aprendo de ellos. Son una verdadera extensión de mi familia, como te decía. Los conozco sus historias, se han abierto conmigo, han llorado, se han enojado con el sistema, me han abrazado y los he acogido cada vez que ellos lo requieren. Me alegro de volver a verlos después de muchos años cuando vuelven por tratamientos nuevos o acompañando a algún familiar. Yo siento que trabajar con personas tan valiosas, tan resilientes, te hace una mejor persona. Buscar justicia, me emociono mucho con esto. Luchar por las mejoras, a mí me hace buscar proyectos. Desde el 2015 después empezamos a hacer implantes a los usuarios, es bien entretenido. Y también participar con las chicas en el equipo psicosocial, integrar, digamos, tratar de integrar las redes de salud con la atención primaria, coordinar todo esto y con un enfoque de salud familiar también, desde la atención secundaria, que es mi caso. Es súper gratificante trabajar con ellas en red, con mi equipo de Viña, ¿ya? Bueno, yo creo que la experiencia más linda del programa, digamos, es que a mí me hace educar a mis hijas hoy en día en consecuencia con los derechos humanos y poder transmitir esto a los equipos y donde uno esté, aportar un granito a la sociedad, creo que nos hace ser mejores. Eso. Muchas gracias, Sandra, por compartir tus sentimientos y sobre todo tu experiencia en el ámbito de la rehabilitación oral, ¿cierto?, de personas víctimas de violación de derechos humanos, y me genera también esa conmoción de qué significa trabajar la autoestima. Creo que reparar, ¿cierto?, reparar en salud impacta en eso también, en la autoestima, de poder reconstruir o aportar con la reconstrucción de la vida de aquellas personas que fueron violentamente interrumpidas. Me quiero despedir de todas ustedes, de todas y todos. Ha sido un lindo espacio, agradecido de las experiencias de cada una y cada uno de ustedes en el territorio, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Así que un abrazo a todos. Chao.